Bueno, el verano toca a su fin. Para algunos es solo ya un recuerdo. No se crean esto tampoco de la depresión post-vacacional, ¿eh? Esto ya saben que hay cuentos para todos los gustos, ¿no? Pero sí es verdad que muchas personas que han tirado la casa por la ventana en las vacaciones, pues de pronto pueden enfrentarse a situaciones difíciles que les llenan de intranquilidad y que pueden provocarles pues algunas dosis de sufrimiento o de inestabilidad emocional. Los españoles en general tenemos fama de poseer buen ánimo, bonhomía, y de afrontar las dificultades con buen humor. Pero la realidad que constatan los profesionales de la psicología es que los españoles con mucha frecuencia sufrimos inútilmente y de forma injustificada. De hecho, es interesante preguntarnos si alguna vez pensamos con qué facilidad sufrimos. ¿Cuántas ilusiones y esperanzas tiramos? ¿Cuántas energías desperdiciamos en sufrimiento que puede ser evitable? Hoy hablaremos de eso, del sufrimiento evitable, de ese sufrimiento inútil que nos debilita, que nos condiciona y que nos amarga la existencia. Y como siempre con María Jesús Alabarreyes, que es nuestra psicóloga. Querida María Jesús, ¿qué tal? Bienvenida a esta nueva temporada de La Brújula. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar de nuevo con vosotros y con muchos ánimos y con muchas ganas de enseñar a nuestros oyentes a que no sufran inútilmente. Eso es lo importante. Esto que decía la depresión postvacacional, es que claro... Eso es una bobada, como muy bien dices, Rafa. Bien. Eso es una tontería. No me atreví a ser tan rotundo, pero te agradezco que tú lo hayas sido. Son etiquetas periodísticas que, bueno, en fin, sí, son bobadas. No tiene ninguna base científica de nada. Pero sí hay una base para hablar de un sufrimiento útil y un sufrimiento inútil, ¿verdad? Sí, efectivamente. Fíjate que hay un sufrimiento inútil y estéril que solo contribuye a debilitarnos y a amargarnos la vida, ¿no? Y de hecho ese sufrimiento inútil provoca un desgaste muy exagerado a nivel físico, un desplome a nivel emocional. Bueno, por el contrario, podríamos considerar que hay un sufrimiento útil que es el que nos permite aprender de cada experiencia y nos ayuda a crecer cada día. Pero fíjate, conseguir no sufrir inútilmente es uno de los aprendizajes más importantes en la vida del ser humano. Y de hecho, no conseguirlo es no aprender a vivir. Rafa, nosotros que lo medimos todo, hemos constatado que aproximadamente el 95% de las veces que sufrimos es un sufrimiento inútil que no tiene justificación, que luego al cabo de un tiempo lo damos vueltas y tal, y dices, ¿por qué lo pasé yo tan mal, no? Pero bueno, afortunadamente la psicología lo que nos demuestra es que todo lo que se aprende se puede desaprender y que de la misma forma que nos hemos entrenado a pasarlo mal, podemos entrenarnos a ser más realistas y enfocar la vida de forma objetiva. ¿Y entonces qué recursos nos ofrece la psicología para evitar el sufrimiento inútil? Fíjate, entre otros destacamos la terapia racional emotiva, que se basa en el postulado de que somos las personas las que creamos y destruimos nuestras propias emociones. Es decir, se trata de intentar ayudar, en la medida de lo posible, a que vivamos la vida con más realismo, con más ánimo, con más ilusión, pero sobre todo con el convencimiento de que podemos controlar nuestra vida y que lo podemos hacer sin que se produzcan cambios milagrosos a nuestro alrededor. Es decir, para ello lo fundamental, el quid de la cuestión está en algo que hemos comentado algunas veces, y es que lo importante no es lo que nos pasa, lo importante es cómo nos contamos la vida, es decir, lo importante son los pensamientos. Y ese pensamiento es previo a la emoción y es el que nos hace sentirnos bien o mal. Y eso explica por qué muchas personas ante las mismas circunstancias, unas se sienten bien, otras desgraciadas y otras, pues imagínate, indiferentes. Claro, no todas las causas operan igualmente sobre personas diferentes, no media una interpretación, claro. Oye, ¿y cómo podemos actuar, ¿no?, en situaciones límite en la que hay un sufrimiento real y que nos pesa y que nos condiciona y que nos amarga la vida? Sí, tú fíjate, y es lógico que además algunas personas que nos están escuchando piensen, oye, que es imposible no sufrir ante determinados hechos, ¿no? Y por supuesto que es imposible, es decir, la muerte de un ser querido, enfermedades graves, situaciones límites, catástrofes naturales, y tienen razón. Pero no nos equivoquemos. Una cosa es ese sufrimiento absolutamente natural, espontáneo y además muy humano que experimentamos en situaciones dramáticas. Y otra muy distinta es esa especie de pozo en el que caemos cuando parece que solo hay un camino y nos bloqueamos y nos sumergimos y empezamos a darle vueltas ininterrumpidamente a hechos además que ya no tienen vuelta atrás. Es decir, no buscamos el endurecimiento de las personas. Te aseguro, Rafa, que todo lo contrario. Pero la sensibilidad no consiste en sufrir y insufrir sin posibilidad de superar el sufrimiento o dejar de luchar ante acontecimientos hostiles o tirar la toalla, ¿no? La sensibilidad que engrandece al ser humano y acompaña a las personas auténticamente privilegiadas nos tiene que recordar que lo importante en la vida
es digamos, el control que hagamos de nuestros pensamientos. Y la gran pregunta, yo entiendo que puede ser, oye, ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo los controlamos en ese momento? Claro, oye, porque se puede conseguir ese control de los pensamientos. Bueno, vosotros trabajáis con ello y con vuestros pacientes en decir, oiga, no es inexorable este sufrimiento, usted también puede tener un control sobre sus emociones, sus pensamientos, ¿no? Sí, sí. Y para ello tenemos que ser conscientes de esos pensamientos automáticos que tenemos y poderlos cambiar por otros más objetivos o realistas, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que es verdad, esto no es fácil. Es decir, consideremos que el 95% de nuestro tiempo lo pasamos pensando, 95%. Y la mayoría de las veces no somos conscientes de nuestros pensamientos y al cabo de un día tenemos más de 80.000 pensamientos, más de 80.000. Demasiado. Pero fíjate... Más de 80.000, Rafa. Pero a nuestro cerebro le podemos enseñar y le podemos entrenar para que descubra cuáles son los pensamientos racionales y que los diferencie de esos pensamientos automáticos, que con gran frecuencia son irracionales, pero son los que te hacen sentirte muy mal, ¿no? Y ahí lo que tenemos que tener muy claro es, de verdad, hay una serie de errores que no podemos cometer y de reglas de oro que deberíamos de seguir. Bueno, pues cuéntanos cuáles son los errores y cuáles son las reglas de oro que nos sirven para eludir esos errores. Pues fíjate, principales errores, yo te diría, darle vueltas a un hecho ya pasado, porque además no siempre que le damos vueltas a un hecho estamos aprendiendo de él. A veces justamente hacemos lo contrario, solo conseguimos hundirnos y condicionarnos negativamente y volver a cometer esos errores. Algo que hacemos a veces, otro error, es no aceptar lo inevitable o complicarnos la vida inútilmente o expresar todo lo que pensamos. Fíjate, hay un proverbio árabe, me voy a dar un poquito prisa, que a mí me gusta mucho, que dice: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes y no gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Bueno, otros errores serían creer que siempre estamos en posesión de la verdad o echar la culpa de lo que nos pasa a los que nos rodean o querer arreglar las cosas efectuando cambios drásticos en nuestra vida, pensar que lo nuestro no tiene solución, agotarnos física y mentalmente, no ser conscientes de nuestros límites o no estar atentos a las emociones de otros. Y entre las reglas de oro yo te diría que la principal es, y esto es algo que lo repetimos mucho, creer en nosotros mismos. Y creer en nosotros mismos en la medida que vamos a ser capaces de aprender cada día y de esa manera ser conscientes de que la felicidad está en nuestras manos, coger distancia para ser objetivos, aprender a observar de forma racional, convertir cada día en un nuevo aprendizaje, tener autocontrol en los momentos de irritación, y aquí tenemos muchas técnicas para conseguirlo, pero aprender a ser realistas conociendo nuestras posibilidades y nuestras debilidades, premiarnos de vez en cuando, siempre que nos encontremos de baja forma, transmitir ilusión, recordar que el auténtico éxito se consigue trabajando, pero trabajando en equipo, utilizar el sentido común y fomentar siempre el sentido del humor. Y asumir que estamos aquí para ser felices y no para sufrir inútilmente. Que el sentido del humor es muy importante, que tenga una distancia muy saludable y además que se puede trabajar el control de uno mismo. Tenemos 30 segundos, si quieres, por una reflexión final. Vale, pues mira, la reflexión sería, en el libro de la inutilidad del sufrimiento, yo exponía que cada instante de tu vida tiene sentido si aprendes de él. Y les pediría a nuestros oyentes que se pregunten si siguen aprendiendo cada día o si hace tiempo que pararon el reloj de la sabiduría. Pues con eso nos quedamos, querida María Jesús. Es un placer saludarte de nuevo, una temporada más. Un abrazo enorme a todos, Rafa. Un abrazo.